Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy me encuentro dialogando con la maestra María de los Ángeles Hernández Rodríguez. Maestra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Omar, y pues estoy muy interesada en hablar de estos temas relacionados con la hermenéutica. Justamente, gracias maestra por el espacio. Dicho sea de paso, la maestra María de los Ángeles es mi profesora actualmente en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, la materia de Derecho Procesal Civil. Y precisamente la causa eficiente, vaya, de este diálogo surge a la luz de la interpretación jurídica o de la interpretación filosófica en torno a ciertas materias, ¿no? Hay quien tiende a pensar esto, el derecho por materia penal, mercantil, civil. Hay quien, por el contrario, desde un punto de vista más omniabarcante, un tanto más filosófico, tiende a pensar el tronco y las ramas como un todo en ese aspecto. Desde este punto de vista, bueno, han salido muchos diálogos muy ricos desde la construcción filosófica, en concreto con la hermenéutica filosófica, un poquito parecido a filosofía del derecho, es decir, cómo se interpretan los textos. Si bien se ha interpretado precisamente la hermenéutica como el arte o la ciencia de interpretar textos, esto comenzó, digamos, nos vamos a sus orígenes históricos, Schleiermacher, Dilthey y un montón de personas y personajes incluso más antes, la exégesis bíblica. Si la palabra de Dios, Sí. por ejemplo, es la palabra de Dios revelada a los hombres, ¿cómo se interpreta? Después, por analogía y extensión, se aplica esto a los textos jurídicos, filosóficos, literarios, y un debate muy interesante sobre los tiempos que corren, ¿no? Incluso hay quien ven la posmodernidad o tiempos, digamos, siglo XXI en sentido estricto, sin usar otro tipo de categorías, como es que la hermenéutica tiene que interpretar en síntesis la semiótica. O sea, en ese sentido, cualquier signo puede ser, o símbolo puede ser digno de interpretación, que sea una película, un meme, un algoritmo, cualquier cosa. Esta es una diferencia de opinión entre los hermeneutas del siglo XX, XXI, sobre todo si qué es lo que se interpreta, si se extiende solamente a los textos o si va más allá de los textos. Desde este punto de vista, maestra, cómo es que se concibe, digamos, específicamente desde el mundo del derecho y, bueno, multiplicando la apuesta, la filosofía del derecho o la hermenéutica en sentido estricto y filosófica. Sería como la primera premisa, maestra. Pues como bien lo comentas, pues existe una infinidad de métodos y posturas, ¿no?, acerca de la hermenéutica. La hermenéutica, como tal, ¿no?, desde un punto de vista jurídico, por allá autores como García Maínez, ¿no?, como Villoro Toranzo o como Recasens Siches, nos hablan, que es nuestro primer acercamiento que tenemos a la filosofía, ¿no?, del derecho, nos hablan de que la hermenéutica, como bien es el arte de interpretar los textos, ¿no? Y entonces el problema viene, que es interpretar textos. ¿Y qué es el texto en sí? Porque yo puedo tener una mirada, hablando del texto, exclusivamente como lo escrito. Y en el ámbito jurídico, en un sistema romanista en el cual nosotros pues nos desenvolvemos nuestra actividad en una primera instancia, pues el texto hablaríamos y lo reduciríamos a la norma jurídica, a la construcción normativa y desde luego a la conjunción de esa construcción normativa que se encuentra dentro de la ley, que es el resultado de un proceso legislativo en cuanto tal, ¿no? Y este texto nos permite el hacer una comunicación masiva a partir de los grupos de poder que dan a conocer efectivamente pues todos estos textos. Sin embargo, pues se ha venido ampliando también dentro del ámbito jurídico de hablar no solamente de estos textos, sino de estos contextos, ¿no? Específicamente más allá dentro de la ley. Eh, Cuando se habla esto de qué es interpretar, ¿no? Estos primeros autores nos hablan de desentrañar el sentido de la ley, ¿no? Y entonces volvemos a esta parte de, bueno, ¿qué se entendería por desentrañar el verdadero sentido de la ley? Yo generalmente digo, desentrañar pues viene como de entrañas, ¿no? En un momento dado, de esta parte interna que realmente no se ve, ¿no? Estamos de alguna manera dentro de una corporalidad externa e interna, y este desentrañar tiene que ver con esta corporalidad interna que se tiene. Y entonces, obviamente, si nosotros nos vamos, ¿no?, a esta primera acepción de la interpretación de los textos religiosos o inclusive de Hermes, ¿no?, de alguna manera, Dios no variopinto, que podría comunicarse con los, o poner en contacto
a lo que eran los seres, ¿no?, de esta dimensión con los dioses, en el cual le daban estos mensajes, ¿no?, respecto de esta realidad como para poder entender o para la toma de decisiones políticas en un momento dado. Y en esta toma de decisiones políticas, pues había como muchas maneras o técnicas de ver qué querían los dioses y teníamos, ¿no?, una de ellas, el abrir, ¿no?, las entrañas de una paloma, el abrir de un buey, de una oveja o lo que fuera, ¿no?, tomarlas, aventarlas y obviamente tenías a un sacerdote, ¿no?, versado en este arte de la adivinación, que no se entendía como una adivinación, sino efectivamente de cómo eran colocadas o caían estas entrañas, pues dar, ¿no?, este mensaje respecto de una toma de decisiones. ¿Hacemos la guerra, no hacemos la guerra? ¿Es pertinente esto, no es pertinente? Como para ir, ¿no?, en esta condición humana, que tenemos, que tiene cierta inseguridad, pues ir viendo hacia dónde debería ir esa toma de decisiones. Pero existía una persona, un intérprete versado y estudiado efectivamente en determinar el qué significaba, ¿no?, el cómo caían o el cómo eran colocadas, pues, esas entrañas, ¿no? Y si nosotros llevamos esto metafóricamente al ámbito jurídico, ¿no? Yo a veces lo digo como de una manera, muy coloquial, bueno, ¿qué sería descubrir estas tripas dentro de la ley, no? ¿Por qué, para qué y qué sentido tiene? Y si nos podemos quedar solamente con esta parte totalmente lingüística, o si entendemos lo que viene siendo, pues, la norma jurídica en cuanto a toda la construcción, ¿no?, que tiene un autor en un momento dado, y que ese autor quiere decir algo para un fin, cómo hace o cómo busca ese fin, estructurarlo de manera lingüística, si pone otros bienes naturales dentro de esa parte lingüística que tengamos que ver, quién hace las diversas y múltiples lecturas que se tienen acerca de esta cuestión normativa, porque quizás no es lo mismo que lo vea un ciudadano, a que lo vea una autoridad que va a aplicar, a una autoridad, relacionada respecto de esta situación, ver cuál es ese mensaje y bajo qué código se están diciendo, ¿no?, o señalando en un momento dado, y cómo lo comunicamos, esto que nosotros estamos diciendo. Y, como usted bien lo dice, pues, históricamente, pues, hemos tenido múltiples escuelas, ¿no? Estos primeros movimientos codificadores que tenemos a partir, ¿no?, del código después de la Revolución Francesa, el Código de Napoleón de 1834, pues teníamos una primera escuela bien exagética, que te decía que esta cuestión de interpretación era simplemente decodificar la parte, lingüística del texto en un momento dado. Y que, el juez debería abstenerse de juzgar en un momento dado, si no encontraba como una situación específica señalada dentro de la ley y había como una rigidez muy extrema. Obviamente, esto ha ido evolucionando, empezamos a tener otras escuelas de interpretación, como la interpretación histórica, ¿no?, la escuela de la libre investigación científica, la escuela libre de derecho o el pensamiento jurídico norteamericano en un momento dado, pues hasta llegar efectivamente pues a estas nuevas escuelas, sobre todo que creo que hace un parteaguas a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Europa, ¿no?, más que en nuestros países latinos, donde pues empieza a hablar que estas construcciones normativas pues ya no solamente tendríamos que enfocarnos en ellas, sino también ampliar otro tipo de conceptos como lo que vienen siendo los principios y los contextos, efectivamente, en donde se desarrollan esas normas y por lo tanto tiende como todavía a ampliarse más, ¿no?, el sentido de ese entrañar el sentido de la ley. Muy interesante, maestra, esta como primera ronda, este primer saque. Pienso a la luz de la historiografía misma de la historia de las ideas, vaya si valga la redundancia, la historiografía misma que se cierne de la hermenéutica, ¿no? Una historia de la hermenéutica. Desde ese punto de vista toca dos premisas interesantes, muy de la antigüedad, muy de los clásicos, que es esta parte de la ornitomancia o la hieroscopía, Sí.
que es esta mancia, ¿no? Las mancias que son prácticamente técnicas de adivinación, qué sé yo, si con cartas, si la mano, si con agua, etcétera, etcétera, técnicas milenarias, ¿no? Mágico-místicas, religiosas que vienen heredadas precisamente de la antigüedad. Esta alusión que hacía a Hermes, precisamente la versión etimológica, la hermeneia o la hermenéutica, viene o deriva de cierta manera del dios Hermes, Mercurio, de algunas tradiciones Thoth, Mercurio Trimegisto, etcétera, incluso el Corpus Hermeticum y otras grandes fuentes de saber, presumiblemente más divinas esto fue más de la época de los renacentistas, el Renacimiento, por ejemplo, el Corpus Hermeticum frente a la Biblia, por ejemplo, ¿no? En este caso es algo muy interesante. Y bueno, esto desde el punto de vista como lo piensan los historiadores de la filosofía, el mito al logos, que es como surge precisamente la historia en Grecia. Esto es como la base inicial, un mito fundacional. Platón, por ejemplo, la argumentación platónica es muy cuestionada. El mito en Platón, por ejemplo, incluso hay tesis de grado sobre este tema específico en muchas universidades del mundo, me atrevería a decirlo, que es como por lo regular se platica la historiografía de la filosofía. Eres una vez en Grecia, del paso del mito al logos, los presocráticos y toda esta línea que viene de estos pensadores, hasta precisamente llegar al padre o fundador de la hermenéutica, en este caso el maestro de los que saben, Aristóteles, el Estagirita, que, bueno, tiene dos textos, el Peri-Hermeneias, que es prácticamente acerca de la interpretación, cómo es que se deben de leer las premisas, las proposiciones para darle un sentido coherente a lo que se llama texto en la actualidad. Esto, digamos, es como una fuente historiográfica, el origen primigenio, por así decirlo, derivado de las mancias y de este otro tipo de fuentes, digamos que no necesariamente son académicas o que pueden verse al margen de la academia. Incluso desde mi punto de vista no están peleados en ese sentido, pero esa es como la primera argumentación desde esa línea, digamos, historiográfica. Posteriormente, como se ha leído la historia de la filosofía en estos grandes bloques, los antiguos, los medievales, los modernos, siglo XVII, XVIII, etcétera, con estas categorías historiográficas muy generales que son, digamos, así como por analogía, a propósito de la hermenéutica, con las generaciones de derechos humanos, primera generación, segunda generación, tercera generación, este argumento de Karel Basak, por ejemplo, que se ha sido muy criticado, que tienen su fundamento precisamente en su utilidad pedagógica. No es que sean así las cosas, sino de otra manera, sino que es como una forma, digamos, estandarizada de poder explicar fenómenos que son ya multívocos, complejos y cambiantes. En ese aspecto, por analogía, insisto, de las técnicas de interpretación jurídica, es que ven su luz. Una línea muy interesante argumentativa es precisamente las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza. Vuelvo de nuevo a Wilhelm Dilthey, por ejemplo. Este personaje, este alemán, ¿no? Junto con los grandes historiadores, Windelband y otros grandes de la historia. Digamos, están en la misma línea argumentativa, es una escuelita que se puede rastrear precisamente, esta escuela historicista, fenomenológica, un poquito de la filosofía de Edmund Husserl, la ir a la conciencia, la cosa en sí, hacer epogé, esto que viene de la fenomenología, no presuponer prejuicios, que es un concepto que precisamente retomará Hans-Georg Gadamer en su Verdad y Método, justamente en un texto que se llama, dentro de ese monumental volumen, son dos de hecho, de Verdad y Método, hay uno, la historicidad como principio de la comprensión, que es donde surge esta idea de Gadamer, esta idea gadameriana, sobre el círculo hermenéutico, es decir, todo intérprete tiene su contexto y todo texto está en su contexto específicamente. Qué sé yo, si ponemos, por ejemplo, grandes clásicos como, no sé, la Biblia, por ejemplo. La Biblia se escribió presumiblemente en arameo, hebreo, después se vertió al griego, al latín y luego a las demás lenguas vernáculas. La pregunta general de la hermenéutica en este sentido, que se parece muchísimo a lo que mencionaba hace rato, maestra, de la escuela de la exégesis jurídica, que deriva en cierta medida de esta escuela, de al pie de la letra, ¿no? Ad literam y ad sensum, le llamarían los filólogos, incluso esto es una labor eminentemente filológica, historia de la filosofía, historia de la filología, pero es esta línea que viene desde los orígenes míticos de Hermes hasta siglo XXI, incluso Mauricio Beuchot, Paul Ricoeur, incluso hay otro alumno, creo que es alumno de Mauricio Beuchot, Caleb Olvera Romero, que habla incluso en el presente de la metahermenéutica o la hermenéutica de la hermenéutica. ¿Cómo es que se ha interpretado la historiografía de la hermenéutica desde ese punto de vista, sin hacer estos saltos, digamos, mortales de las categorías de la historiografía clásica o de la historiografía occidental, como nos ha llegado hasta este tiempo, que insisto, por analogía, es como las generaciones de derechos humanos,
su valor o su razón de ser radica precisamente en lo pragmático que puede llegar a ser por fines pedagógicos. De ahí no se sigue que sea la única versión, ni que sea la verdadera. En ese aspecto es precisamente una de las labores que tiene la hermenéutica. Otro de los conceptos clave es la multivocidad y la univocidad, que pienso en concreto en la filosofía de Mauricio Beuchot. Así es. Dominico mexicano, muy famoso, este filósofo mexicano, famosísimo precisamente por la hermenéutica analógica, que como los grandes clásicos, pienso, qué sé yo, Parménides contra Heráclito, existe en un movimiento, es estático o no, esto de todo cambia o nada cambia, es como las antinomias, o por así decirlo, las tesis antitéticas que se presentan para explicar. Otro que vendría siendo prácticamente el pleito de la modernidad, ¿no? Los racionalistas contra los empiristas, y cuyo máximo conciliador podría llamarse Immanuel Kant. Al postular esto, por analogía se puede interpretar también a propósito de la hermenéutica, Mauricio Beuchot haciendo una síntesis de la hermenéutica del siglo XX entre Hans Georg Gadamer y la hermenéutica, digamos, historicista, fenomenológica y existencialista, que viene también un poquito de la historia de Heidegger y otras cosas, de apropiarse de los símbolos en la existencia. Eso es una, digamos, una hermenéutica, le llamaría Beuchot, unívoca. En ese sentido es como tratar de llegar al verdadero significado, a un significado unívoco, único. Exactamente tiene que ver con eso, y la antítesis, lo cual pues, nos condena en sentido estricto a hacer historiografía, a saber filología, a saber la tradición, a saber economía política. Vaya, nos condena la erudición, esta propuesta gadameriana, con la cual se propone, digamos, una antítesis, Paul Ricoeur. No basta con que sepas todo eso, sino con que el signo te diga algo. La interpretación como acontecimiento le llama este filósofo, por ejemplo, también es, y esa lectura se hace a la luz de, bueno, Mauricio Beuchot trata de conciliar con lo análogo. Lo análogo es aquello que se parece en cierta medida y lo análogo es aquello que se distingue en cierta medida de otra cosa. Naturalmente, Beuchot, al ser dominico, bebe de fuentes precisamente aristotélicas, tomistas, no puede negar como esa tradición. Incluso es muy controvertido el pensamiento de Mauricio Beuchot. Mucha gente le ha criticado el hecho de llevar el naturalismo jurídico en el siglo XXI. Pienso en su libro en concreto, de Derechos Humanos y Filosofía, donde tiene estas tesis naturalistas a la luz de la filosofía analítica, un argumento muy interesante desde esa óptica. Pero bueno, al respecto, maestra, complementando esta serie de premisas, es decir, la historiografía de la hermenéutica, los contenidos proposicionales, ¿cómo es que todo esto que viene del misticismo, de la mitología incluso, de la filosofía clásica, medieval, moderna, recae en el ámbito del derecho? Para algunos, por ejemplo, he encontrado esta diferencia de opinión entre la filosofía y la filosofía de la interpretación. Es mero galimatías, por ejemplo, es algo que no tiene sentido ni razón de ser, porque en última instancia lo que implica es, qué sé yo, resolver asuntos, resolver controversias. Así es. Esta óptica un poco litigosa de litigantes, en ese sentido es de nada sirve, lo que hay que hacer es pragmático. A propósito de esta diferencia de opinión, porque hay quienes sostendrán lo contrario, que el meollo del asunto de la interpretación jurídica precisamente radica en la hermenéutica, es decir, cómo es que el legislador o incluso el juez o los operadores jurídicos se apropian de esos símbolos o de esos signos contenidos precisamente en las leyes. En este caso concreto sería en clases... Una secularización. Pero bueno, en sus orígenes, yo creo que en estos orígenes están unidos, ¿no? Totalmente. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Fustel de Culay, ¿no? Él sí hace en estas primeras sociedades grecolatinas e indoeuropeas, como él lo señala, paterfamilias en un momento dado, que es la figura del sacerdote y es la figura que dirige los conflictos e impone la normatividad en un momento dado, ¿no? Y para ellos, pues no está como dividida, no fue, sino conforme fue evolucionando Roma, como fueron haciéndose complejas las sociedades, en donde sale de la esfera de este primer sacerdote, ¿no? Pater familias, hasta llevarlo posteriormente a instituciones religiosas con una mayor organización. Hay autores, por ejemplo, de derecho romano como Floris Margadán, que al hacer este recorrido histórico, por ejemplo, en la historia romana, desde una parte monárquica totalmente hasta llegar a la república y posteriormente terminar con el imperio, él habla que en estos primeros albores, quienes tenían todas las fórmulas para resolver los conflictos que se daban posteriormente de que los paterfamilias fueron cediendo parte de estas autoridades a su propia autoridad, o la fueron cediendo, se fue transformando
para darla a otras instituciones, ¿no? Que iban más allá de la familia, entre ellas, pues desde luego tenemos el cuerpo sacerdotal importante, que empiezan como a recuperar estas fórmulas, estas teatralidades, esta manera de resolver los conflictos, ¿no? Y generar estas fórmulas por escrito que guardaban ellos, que prácticamente monopolizaban ellos. Y los primeros sacerdotes, pues también hacían justicia y eran los primeros jueces, ¿no? Por ahí Floris Margranal en uno de sus libros dice, bueno, pues sí, hasta que tuvieron un secretario por ahí que lo que empezó a hacer es robar estas fórmulas, ¿no? Para secularizar. Y entonces, bueno, pues tenemos aquí que la autoridad no religiosa, ¿no? Toma de nuevo estas fórmulas y empieza a organizar los primeros o incipientes foros o los incipientes tribunales donde ya no era el sacerdote el encargado, sino una autoridad política o alguien que había estudiado y que representaba a alguien de estas ciudades o de estas formas de gobernanza o de gobernar, ¿no? Quien imponía o dirimía estas controversias ya en una forma no autocompositiva, sino heteroimpositiva en un momento dado con otro tipo de construcciones y con una secularización, ¿no? En ese sentido. Y bueno, ya esta cuestión de interpretación se volvió como muy especializada en el ámbito jurídico para quienes tenían la función de impartir, ¿no? Esta primera justicia y también para los advocatos, ¿no? Que eran llamados a defender en un momento dado a las partes y que tenían que entender y aprender efectivamente los libros, las tablas, etcétera, etcétera, y se volvían interpretaciones de alguna manera muy especializadas en ciertos temas, ¿no? Y de ahí pues se fueron creando estos, pues sí, estos como primeras recolecciones de casos, ¿no? Como en el Digesto o las institutas, etcétera, etcétera, ¿no? Em, y aquí, bueno, tenemos esta parte de la secularización que me parece como que fue importante. Posteriormente, bueno, en la Edad Media empiezan a surgir las incipientes academias en el ámbito jurídico. Sin embargo, bueno, quizás no existía esta necesidad tanto como de generar argumentación e interpretación, porque teníamos solamente una mirada, ¿no? Que era la de la Iglesia Católica en un momento dado, pues hasta que en el siglo XVI tenemos, por ejemplo, Martín, ¿no? Lutero, que empieza con esta reforma protestante, efectivamente, y decir, pues es que a final de cuentas, ¿cómo es posible? O sea, que solamente esta cuestión de argumentación de la Biblia, ¿no? Se vuelva algo como muy, muy, muy cerrado y para un determinado grupo. ¿Y cómo es posible, no? Que den misas en latín y la gente no lo entiende, ¿no? En un momento dado. Y entonces él empieza a abrir, ¿no? Esta interpretación de textos hacia otras personas con otras propuestas, ¿no? Y él empieza a preguntar, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el verdadero significado y mensaje del texto bíblico? Y pues parece que esta dinámica, ¿no? De pensamiento, obviamente cuando viene el Renacimiento y posteriormente, bueno, todos los movimientos posteriores al Renacimiento, como el siglo de las luces, traemos ya, ¿no? O cierto grupo de la humanidad trae ya esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el verdadero significado de los textos, de los mandatos, de los ordenamientos, etcétera, etcétera? Y se dio inclusive, ¿no? En el siglo XVIII, en la parte de la literatura, ¿no? En el romanticismo alemán, ¿no? Donde se hizo como muy importante, ¿no? Que el propio autor, plasmara sus sentimientos, su expresión de una manera simbólica, ¿no? De una manera simbólica que los intérpretes o quien leyeran tuvieran que dar su significado a lo que estaba diciendo el autor en ese momento, ¿no? Para mí, pues algo importante desde el punto de vista de las ciencias sociales y no necesariamente dentro del ámbito jurídico, ¿no? Tenemos a Wilhelm Dilthey, ¿no? Como ya lo menciona, hablar de las ciencias del espíritu, de los contextos históricos en un momento dado y en donde no necesariamente tendríamos que obtener las apreciaciones de la realidad o el entendimiento de la realidad a partir de, pues ya de este movimiento, ¿no? Iniciado por Augusto Comte, que tenía que ver con la aplicación de un método científico, ¿no? A las ciencias sociales en cuanto tal, y empiezan a hacer como a disentir, ¿no? En este aspecto. ¿Qué pasa con el derecho, no? ¿Qué pasa en el ámbito jurídico? El ámbito jurídico yo creo que no
si bien está clasificado como una ciencia social, ¿no? Yo digo que del todo no entra dentro de las ciencias sociales, en el sentido que en el ámbito jurídico se va a permear una parte axiológica importante, esta cuestión del deber ser y de estos valores sociales que sabemos que no necesariamente se cumplen en la realidad, pero que están ahí presentes dentro de una normatividad o deberían estar presentes en una normatividad. Y estos valores sociales hablo o hago referencia no solamente a los grupos, a los valores compartidos dentro de una sociedad, sino también a los valores de determinados grupos que tienen la capacidad, ¿no?, de imponer su visión acerca de cómo se organiza la sociedad en un momento dado, ¿no? Mi valor, mi manera de entender la realidad y que por determinadas circunstancias logro imponer a una colectividad a través de una construcción normativa, ¿no? Autorizada y avalada y legitimada en un momento dado por algo que le da sentido a eso que hacemos. Si nosotros hablamos de nuestro sistema jurídico actual en México, ¿qué le da sentido a nuestro ordenamiento jurídico en una primera instancia? Un movimiento social revolucionario donde tenemos muchas facciones y muchas, ¿no?, maneras de ver la realidad. Tenemos los Obregón con una visión en un momento dado, o el movimiento, los carrancistas con otro movimiento, ¿no? El Centauro del Norte con otra visión de la realidad, e inclusive los zapatistas con otra visión de la realidad. Y el gran desafío en un momento dado es cómo tratamos de conjuntar todas esas visiones y lo que nos queda hacer es reunirnos y decir cómo entendemos la realidad y cómo vamos a hacer esta construcción en un momento dado acerca de la misma. Y a partir de ahí, en esta visión que tenemos de cómo se conforma el Estado, que de alguna manera tenemos, ¿no?, esta influencia norteamericana, esta influencia europea, francesa, de cómo organizar el Estado en estos tres poderes en un momento dado, pues tenemos que cada uno de, en la conformación de la norma, en la ejecución de la norma o en la propia facultad del Estado de resolver las controversias, pues tenemos esta necesidad de interpretar pues estos textos. Pero bueno, somos seres históricos, ¿no? Y entonces esta constitución, que originalmente se crea en un momento dado y tiene sentido, pues ha ido evolucionando y ha ido cambiando totalmente, inmersa dentro de una serie, pues, de acontecimientos que se dan a nivel internacional, si usted quiere, en una primera instancia, frente a esta influencia que tenemos en Estados Unidos, pero el sistema, ¿no?, nacional o nuestro propio sistema tiene una influencia de una visión europea, me parece apabullante por este mismo origen histórico, ¿no?, que nos vamos dando. Y hemos tenido una serie de paradigmas hermenéuticos que yo creo que esta preocupación, y yo siempre digo, bueno, es que a partir de la Segunda Guerra Mundial es un parteaguas, en el sentido de que se cuestiona la norma, no solo en una expresión rígida, con una interpretación que debe ser el juzgador totalmente de subsunción, sino que abre, se empiezan a incorporar estos principios que van a sustantivar, ¿no?, el derecho, se empieza a hablar, ¿no?, de estos mitos que tiene el positivismo, de una plenitud jurídica, ¿no?, en un momento dado, de una ausencia de lagunas dentro del ordenamiento jurídico, solamente la norma como este proceso total, y se empieza a abrir y a desquebrajar esta parte para incorporar otro tipo de metodologías. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos esta creación o esta invención que viene siendo, o este gancho trascendental que viene siendo la dignidad humana, ¿no?, retomado de esta idea kantiana, pero ahora llevado a cuerpos normativos internacionales y posteriormente que van permeando la estructura, ¿no?, de los estados. En primer lugar, me parece que en Europa, esto es muy relevante, tenemos la primera construcción ¿no?, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esta, de alguna manera, esta búsqueda de sí hacer efectivo, de dotar a la Constitución de un sentido no solamente programático, sino efectivamente desde esta defensa de esta dignidad humana en diversos aspectos, hasta llegar en un momento dado a crear estos tribunales que tienen que crear otras metodologías para poder
interpretar esto que tenemos, que es un gran desafío en una aplicación práctica, que es la dignidad humana en todos los contextos en un momento dado, y empezar a crear pues nuevas teorías donde la constitución y todo este neoconstitucionalismo que empieza a surgir, ¿no? Hasta llegar pues a estas nuevas corrientes, ¿no? En un momento dado, importantísimas, y seguimos con los alemanes, ¿no? Como Dilthey o como Gadamer, que viene siendo Robert Alexi, o con los europeos, ¿no? Con Ferrajoli, en un momento dado, en el cual que hablan ya inclusive pues ya no solamente de normas, sino también de principios, y ya empiezan a cuestionar solamente la subsunción como un silogismo para llevarnos a hablar pues inclusive, ¿no? De cuestiones relacionadas con ponderación, derechos a través de determinadas fórmulas, ¿no? En un sistema donde todo el mundo tiene derechos y donde todo el mundo no puede, van a entrar en conflicto. Y bueno, al día de hoy creo que los jueces, ellos tienen una libertad interpretativa dentro de diversos modelos o de diversas fórmulas de interpretación, pero lo que sí es importante que realicen es que digan cómo están llegando a un resultado y a partir de qué parámetros de interpretación están utilizando. Y los jueces tienen esta facultad para decidir el criterio o el modelo o la metodología de interpretación que sea necesaria para un caso o para una situación específica. En nuestro ordenamiento jurídico, con esto concluyo esta parte, pues lo que siempre hemos visto es que los asuntos más importantes y más relevantes en el sentido de que podemos entender el texto normativo y los contextos en donde se van desarrollando de manera tan diferente, ¿no? Que las resoluciones más importantes se toman por votación, ¿no? Porque aquí entraría estas ciencias del espíritu, esta conciencia de alguna manera, o estas conciencias que tenemos como personas y el entendimiento de esta realidad, no solamente del texto en sí, sino de todo el contexto en donde está imbricado, ¿no? Los contenidos de conciencia de todas las personas, pues al día de hoy, en el estado de evolución creo que tenemos, las grandes resoluciones o las grandes discusiones siempre serán o se harán por órganos colegiados, ¿no? En un momento dado. Es muy interesante, maestra, esta serie de premisas, este aluvión de ideas, desde un flanco, un axioma, digamos, metodológico o un arista metodológico que tiene precisamente la hermenéutica que la distingue de otros métodos de las ciencias sociales en general, que pienso esta distinción de esta doble vertiente. Por un lado, la hermenéutica docens o la hermenéutica como doctrina, es decir, los grandes teóricos que han dicho desde dónde se explica, y por otro lado, su aplicación fáctica, la hermenéutica utens. En este sentido es como un utensilio. Si bien existe la doctrina, Gadamer, Alexi, etcétera, 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 un montón de autores, un mar, uno se pierde, digamos, en la amplia y abigarrada configuración de estas bases teóricas, insisto, esta hermenéutica docens como doctrina, la hermenéutica entendida como doctrina, y por otro lado la hermenéutica utens, que es precisamente o como utensilio, la diferencia de opinión que existe, sobre todo lo pienso a la luz de los fenómenos filosóficos en el presente, como hermenéutica docens ya lo hemos venido enunciando de una manera u otra, perfilando desde Hermes Trismegisto, Aristóteles, los medievales, los modernos, siglo de las luces, siglo XIX, positivismo, siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, con el tema de los neoconstitucionalismos, etcétera, incluso siglo XXI, que lo que va de es la metahermenéutica, o tratar de buscar los contextos, no solo los textos, que es una tesis muy interesante, porque bueno, no solo, pensando desde el amplio conjunto de las ciencias sociales, el derecho no lo dice todo, vaya, o sea, hay que apostar por la transdisciplinariedad para poder abordar fenómenos complejos, pero es precisamente en virtud de la segunda arista de la hermenéutica, saber la hermenéutica utens, en la cual a mí por ejemplo, me apasiona bastante cómo es que se leen los textos jurídicos en este caso concreto. Si bien lo podemos pensar por extensión a las interpretaciones, filosofía, por ejemplo, uno empieza con referencias generales, qué sé yo, definiciones de diccionario, lo que la gente cuenta, historiografías de la filosofía, lecturas de otras personas, etcétera, y después se pasa a las interpretaciones, es decir, para yo poder, qué sé yo, entender el Perihermeneias de Aristóteles, no sé griego, no sé latín, en ese sentido, como que mi círculo hermenéutico me es muy lejano en el tiempo, en el espacio, en el modo, en el hacer, por lo tanto tengo que recurrir
a un intérprete. Es decir, un intérprete de Aristóteles pienso uno muy bueno, Giovanni Reale. O sea, ¿qué onda con Aristóteles? Aristóteles, el sistema de Aristóteles, los grandes filósofos no son Aristóteles, sino Hegel, Kant, Platón, Schopenhauer, Nietzsche, etcétera, cualquier texto se necesita a veces intérprete porque, bueno, uno lee los textos así sin más y se pierde. O sea, que estoy leyendo las 3 páginas, son textos que te repelen o porque no entiendes el lenguaje de la época o porque no sabes las problemáticas inherentes a la época o porque simplemente te falta conocimiento. Es un fenómeno muy interesante como lector, como escritor, como investigador, de repente textos que te rechazan. Si no tienes, por ejemplo, la jerga metodológica ni terminológica, el texto te termina enfadando a las 2 páginas, es decir, la pregunta de qué estoy leyendo. Desde ese punto de vista, es muy útil como una especie de metodología para poder la interpretación generarla, y sobre todo esto es en general, pero ahora como maestra en particular, es como es que esto se aplica a distintas técnicas precisamente de interpretación jurídica, lo pienso en concreto, no sé, la subsunción, la interpretación por analogía, la interpretación por precedente, la interpretación que emana de la dogmática, interpretaciones constitucionales, interpretaciones de instituciones que hacen interpretaciones. En ese aspecto, otra vez vuelvo a esta idea de lo meta-hermenéutico. O sea, es como en el siglo XXI, por ejemplo, maestra, desde su punto de vista, se lee esto en el derecho por distintas materias, qué sé yo, derecho fiscal, penal, mercantil, laboral y largo, etcétera, de materias que se puedan pensar, cómo es que nos beneficia, cómo es que nos es útil. Hace rato mencionaba, por ejemplo, el caso de el Código Napoleónico, que es de donde emanan precisamente los primeros códigos civiles, los primeros códigos penales, el alma de las leyes, lo que sea que eso signifique, el espíritu del legislador, hay quien debate, ¿no? E incluso si lo pensamos en un terreno eminentemente nacional mexicano, la interpretación que tiene el constituyente de 1917 y las nuevas implementaciones vía jurisprudencial que se hacen de fenómenos emergentes. Qué sé yo, el constituyente del 17 no pensaba, por ejemplo, no sé, matrimonio igualitario, infancias trans, donaciones de herencias a personas no humanas, el mismo concepto de persona no humana. Es decir, esta amplia extensión que tienen en la actualidad los derechos, que vienen precisamente de una interpretación jurisprudencial, que vienen precisamente de acuerdo con criterios de la Suprema Corte y de otras instituciones, de lecturas específicas de textos constitucionales en concreto, o incluso códigos, código civil, código penal, etcétera. Desde ese punto de vista, maestra, ¿qué técnicas existen en la actualidad para podernos apropiar o interpretar, incluso reinterpretar el derecho en sentido estricto? Desde su punto de vista, maestra, sería la premisa. Es una pregunta súper complicada. Yo creo que es a final de cuentas, yo creo que los abogados vivimos a partir, en un mundo ficticio, a partir de las construcciones normativas que se van dando, y educarnos en esta parte es conocer ese mundo ficticio que se da a partir de las normas. Y yo creo que una de las grandes críticas que haría a los abogados es que nos quedamos en ese mundo ficticio muchas veces sin voltear a ver esta realidad que hay efectivamente por detrás, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo generalmente digo, ¿no? A mis alumnos, a ver, yo voy a poner aquí a mi hija a leer la Constitución, ¿no? Mi hija sabe leer, sabe descifrar esos, ¿no? Esas palabras que están ahí en un momento dado y por eso ella está haciendo una interpretación, yo les diría en una primera instancia, sí, una interpretación al nivel de conciencia que ella tiene en un momento dado. Si yo pongo a leer la Constitución quizás a un alumno de primer semestre de derecho, probablemente tenga otro nivel para poder interpretar, ¿no? En este nivel de conciencia y de esta aprehensión lo que tiene. Pero si yo lo hago ya sobre un alumno de décimo semestre, si lo hago que tiene alguien que tiene especialidad o que ya de alguna manera ha tenido no solamente esta confrontación con la construcción normativa, sino también ha tenido la necesidad de esta interpretación o de esta construcción normativa, tratar de verla y acercarla, aplicarla a un caso específico, el nivel de conciencia totalmente variaría y puedo tener diversos niveles, ¿no? Ahí en ese desarrollo, diversos niveles de. Si yo pertenezco al poder, ¿no? Legislativo y mi función es crear normas en un momento dado, mi propia necesidad o mi propia expertise me llevará a algo que tenga que hacer para poder interpretar y construir esa norma que también estoy interpretando. Si pertenezco al poder ejecutivo, habrá otras circunstancias. Y si yo soy juez de primera instancia, tendré unas necesidades.
si no pertenezco, soy magistrado o no, en un momento dado, de un tribunal colegiado o de un ministro o un policía de tránsito, pues hará que esta misma normatividad tenga una diferencia enorme. ¿Qué hacemos o cómo, digamos, tratamos de homologar los criterios en cierto sentido a partir de? Nosotros buscamos, creo que la hermenéutica va muy de la base o muy de la mano de la argumentación jurídica, ¿no? En este sentido, yo tengo que conocer a partir con toda mi experiencia, con toda mi visión, con todo mi ser, con todo lo que he conocido, mi manejo del lenguaje y demás, tengo que enfrentarme al texto, ¿no? A los diversos textos que tengo, que son para mí obligatorios en un momento dado, porque han sido así referidos a partir de propias reglas del derecho que me dirán cuándo inicia la vigencia, y también tendré que entender esas normas que se dan para esas normas o esa visión o esas reglas que tenemos para la construcción de todo el ordenamiento en general. Tendré que enfrentarme a un texto en específico para tratar de comprenderlo, y lo que hacemos es como dividir por materias, pero no me puedo quedar ahí, y al final de cuentas tendré que confrontar o terminaré confrontando este texto con muchos otros textos en un momento dado. Y estoy hablando solamente de la construcción legislativa, porque yo tendría que agregar, además, confrontar este texto o este conjunto de textos con la interpretación obligatoria que han hecho varios jueces. Y entonces vengo a confrontar ya la norma, y la norma, ¿no? Ya dicha, revisada en ciertos casos por otros jueces, para yo hacer mi operación mental de determinar efectivamente cómo puedo construir una justificación en un caso específico. Si voy más allá, no solamente me quedo con la construcción de la norma dada, me voy a la construcción de argumentos teleológicos, en la exposición de motivos para entender qué tomó en consideración en el diario de debates, o por lo menos en la exposición de motivos, qué está originando esta determinada norma. Pero no basta ahí, porque también tengo que tener la capacidad de entender los hechos que me son expuestos por mi cliente, por la realidad, por alguien, tratarlos de entenderlo a cabalidad, en la medida de lo posible, ¿sí? Para tratar de hacer esta operación cognitiva de contrastarlo con todo esto que está realizado. Si nos vamos ya, no sé, a cuestiones de derechos humanos, no me puedo quedar necesariamente con el ordenamiento nacional, y tendré que ir a consultar sentencias y criterios mucho más allá. ¿Qué es lo que hacemos, no? En un momento los abogados, hacer un contraste muy amplio de diversas fuentes en un momento dado, para generar y extraer de ellas lo que sea útil al caso que se me está presentando en un momento dado. Y exponerlo a los otros operadores del derecho también bajo los mecanismos y los procedimientos que el propio ordenamiento te está dando, para que la persona que tenga que decidir, llámese juez, llámese autoridad administrativa, llámese como se llame, se adhiera, ¿no? A la construcción argumentativa que yo estoy realizando con estas diversas fuentes. Yo voy a buscar convencer, ¿no? Con todos los elementos que tenga a la mano, ¿no? A esa autoridad de que se adhiera a lo que yo le estoy diciendo, lo que estoy mostrando en un momento dado. Creo que la actividad del abogado es bastante compleja en ese sentido, de que tengo que recurrir a muchas fuentes en un momento dado, contrastar con los hechos y ver efectivamente cómo puedo echar a andar ese ordenamiento. Esto solamente es en abstracto, porque la realidad también trae como muchas cuestiones en un momento dado, trae muchos retos, nuevos desafíos que no tenemos contemplados dentro de ninguna normatividad, ni el juez ni las partes en un momento dado. Pero lo que buscamos es que los demás se adhieran al criterio que yo he construido fundadamente en diversas fuentes, ¿no? Que empleo para elaborar estos argumentos. Y se requiere como muchas cuestiones. Y yo creo, ya para terminar esta parte,
A mí me sigue dando miedo muchas veces enfrentarme a los textos, y yo se los digo a mis alumnos, ¿no? Y yo siempre les digo, pues ahí me echo una persignada de buena suerte, trato de concentrarme en realidad, porque sé que me voy a enfrentar a un montón de disposiciones y yo le voy a tener que dar este cauce. Primero necesito entenderlos, hacer mi operación para de diversas fuentes entender, darles un cauce y no queda ahí. Yo tengo que darles una materialización y esa materialización va a tener que ser en un escrito que me tengo que entender no solamente yo, sino a quien va dirigido en un momento dado, o también otra herramienta que es corporal, que viene siendo mi expresión lingüística. Y entonces creo que es muy apasionante, igual que el quehacer de los filósofos, ¿no? En donde contrastan muchas fuentes como para poder generar estos criterios o generar estas aportaciones, ¿no? Pero buscamos sobre todo que esto que creamos tenga una incidencia en la realidad para transformar, ¿no? Una visión que quede plasmada en una materialización reconocida, textual, reconocida por el propio ámbito jurídico, para modificar lo que nosotros llamamos una situación jurídica, que no es más que una condición dentro de la existencia misma, reconocida por el Estado, desde luego. Muy interesante, maestra, estas aproximaciones desde la hermenéutica a secas, digamos, como el arte de la interpretación, como la hermenéutica jurídica en sentido estricto en su aplicación fáctica, esta premisa que menciona precisamente de las distintas fuentes del derecho. Es decir, una buena técnica argumentativa, jurídicamente hablando, tiende que contemplar en sí distintas dimensiones de las fuentes del derecho. Por ejemplo, qué sé yo, partir como axioma de un mandato constitucional, un artículo constitucional, una premisa constitucional, complementarlo o reforzarlo con tesis jurisprudenciales, con precedentes, con códigos específicos, no sé qué, código penal, código nacional de procedimientos, etcétera, incluso con otras fuentes que vienen de otras ciencias, no sé, el tema del peritaje, el tema de la hiperespecialización en los argumentos, cómo es que se va entretejiendo este entramado de argumentaciones para poder tener el mejor argumento posible, ¿no? El argumento racional, más allá de toda duda razonable y otros grandes axiomas de los cuales se van distintas ramas del derecho, que es una labor hermenéutica en sentido estricto, es decir, tomando a Heidegger, ¿no? La interpretación está en el comprender, en ese sentido es una cuestión existencial, como ya lo mencionaba, no solo se trata de la hermenéutica o el signo como símbolo, sino el signo como ente. Es algo muy, muy interesante esta distinción, porque bueno, el signo lingüístico puede interpretarse literal, el caso que nos ponía el ejemplo de vamos a poner a cualquier persona que no esté versada que lea, es decir, cualquier persona con cualquier capacidad simbólica de procesar los signos puede comprender e interpretar el texto, o no, vamos a proponer a alguien que esté hiper ultra especializado en cierta materia y naturalmente vamos a encontrar este fenómeno de la multivocidad, vamos a encontrar este fenómeno de que lo uno y lo múltiple, este otro diálogo de Platón, el Parménides, cómo es que una cosa puede ser una y muchas a la vez. En el caso concreto, si lo aplicamos siguiendo los aristas de la hermenéutica Utens en el siglo XXI, cómo es que se argumenta, es decir, mucho se habla, por ejemplo, en distintos foros, en distintas instituciones, sobre, bueno, en síntesis la tarea jurídica es la argumentación. El que tenga el mejor argumento tenderá, como si fuera una especie de esgrima argumental, a tener los mejores resultados, tendrá las mejores sagacidades, ¿no? Las mejores técnicas, pero todo esto es, digamos, no es algo que ya esté dado, es como todo, es una práctica, es como aprender a nadar o a tocar guitarra, lo que sea, algo que exista un ejercicio constante, no es de que ya me leía Gadamer, ya me leía Riquet, ya me leía Guastini, ya estoy hecho, ya puedo ser jurista, sino prácticamente es empezar a darle cierta, digamos, como homogeneidad o cierta homogenización a este discurso, que vaya que son técnicas de pensamiento que se adquieren, no es algo como que a priori las ideas innatas cartesianas y otros grandes postulados, sino que es una técnica que se empieza a desarrollar conforme la práctica. Desde ese punto de vista es muy interesante, por ejemplo, escuchar juristas, gente que ya se ha consagrado en cuerpo, alma, incluso en espíritu a estos temas, que cuál es la autoridad, por ejemplo, no sé, texto de X, texto de Y, le creo más a Y, no le creo a X, le creo a Z, no le creo a W. Es algo muy interesante, sobre todo teniéndolo de cómo es que se gana la autoridad,
cómo es que se construye esto, es que tiene mejor argumento o la interpretación, qué sé yo, de la Suprema Corte es mejor que la interpretación de un particular, o que un particular tiene una interpretación conforme, por ejemplo, atendiendo al primero constitucional. ¿Qué significa interpretar? ¿Qué significa apropiarse de los textos? Eso creo que es, maestra, el debate primordial por antonomasia, por excelencia, de la hermenéutica a secas o como filosófica o de las ciencias sociales, y la hermenéutica con predicado, que sería en este caso la hermenéutica jurídica. Desde este punto de vista, maestra, así como para ir cerrando a manera de conclusión, ¿qué es lo que nos puede compartir sobre estas técnicas? Precisamente la materia que nos tiene bien compartir en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, Derecho Procesal Civil, implica todo este tipo de andamiaje, lo supone ya dado, es decir, cómo es que el intérprete, en este caso el operador jurídico, cualesquiera que se trate, jueces, etcétera, etcétera, es cómo es que hace la lectura de esos principios, y sobre todo en términos de subsunción, los hechos y el derecho, ¿no? En este aspecto es, una cosa son los hechos y las interpretaciones, esta idea que deriva, por ejemplo, de la filosofía de Nietzsche, que es, no hay sucesos morales, hay interpretación morales de los sucesos. En ese aspecto es esta línea argumentativa que empieza, no sé, la última parte del siglo XIX y lo que va del siglo XXI, la muerte de la verdad, la muerte de Dios, la posverdad, etcétera. Estas corrientes, digamos, en las ciencias sociales, en la filosofía en específico, que de una manera u otra permean la interpretación jurídica. Esto me atrevería yo a llamarle la interpretación filosófica, que no están separadas, no están peleadas como muchos operadores jurídicos tienden a pensar. Es un argumento un tanto ingenuo. Los prácticos y los teóricos. O sea, todo teórico tiene que ser práctico y todo práctico tiene que ser teórico para tener una interpretación, digamos, balanceada desde este punto de vista, maestra, a la luz de los tiempos que corren en el siglo XXI, lo que va de qué técnicas nos pueden ser útiles como potenciales juristas o incluso gente que ya está consagrada a este tipo de fenómenos de las ciencias sociales, ¿no? Pues cómo podemos hacer, qué técnicas en específico se necesitan, por ejemplo, qué sé yo, para leer el Código Civil, el Código Nacional de Procedimientos Civiles, el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la letra, tal cual, ad literam, ad sensum, qué quiso decir el legislador, lo que sea que eso signifique. Eso es todo un debate, digamos, de las técnicas a la luz de lo que ya hemos venido mencionando, que es por un lado la hermenéutica docens o la hermenéutica como doctrina, y la hermenéutica utens o la hermenéutica práctica como un utensilio, usando esta analogía con el pensamiento de Michel Foucault, la caja de herramientas. ¿Qué caja de herramientas? No sé, si fuera un desarmador, si fuera un taladro, voy a usar, no sé, argumentación conforme, voy a usar argumentación jurídica, filosófica, para, digamos, los mejores resultados en el ámbito del derecho, y no solo de sino en las ciencias sociales en general. Se requiere echar mano de estas distintas técnicas, de estos distintos métodos de interpretación, de evaluación, de razonamiento. Desde este punto de vista, maestra, que nos puede compartir para ir un poquito cerrando así de manera previa con esta premisa. Sí, muchas gracias. Utiliza un término que me encanta, ¿no? Estas técnicas de pensamiento, ¿no? A final de cuentas, esta interpretación tiene que ver con estas habilidades, ¿no? Que tenemos de tratar de aprender esta realidad, ¿no? A partir de los diversos símbolos y lenguajes que nosotros tenemos, ¿no? Y también yo diría que esto que hacemos de reflexionar sobre lo que hacemos los abogados, ¿no? El pez, dice, no se da cuenta que está en el agua, porque está inmerso, ¿no? En esta actividad en un momento dado. Y, yo creo que este proceso de aprender a mirar, ¿no? Lo que sucede en la realidad a partir de una interpretación jurídica, pues, conlleva todo un proceso. En el ámbito jurídico, pues, empezamos, generalmente, y creo yo, el cómo están diseñados los programas de estudio en diversas universidades, pues, empezaremos con, con materias eminentemente teóricas, ¿no? Epistemológicas, o en donde se den como estos primeros referentes acerca del mundo. Por ejemplo, nosotros llevamos una materia que es Introducción al Estudio del Derecho, que es una materia verdaderamente difícil, ¿no? En un momento dado, donde ves estos conceptos jurídicos fundamentales en un momento dado desde un punto de vista, si usted quiere, totalmente filosófico e inclusive incomprensibles, ¿no? Y poco a poco entra al estudio de la normatividad con las diversas especializaciones que va teniendo dentro de un
rubro de ramas, ¿no? Del derecho, como se le han comentado que existen, porque bueno, también hay autores que dicen que eso no existe, solamente es una cuestión pedagógica, ¿no? El derecho y el fenómeno como tal es uno, está interconectado y que lo vamos dividiendo solamente para efectos de comprender que hay diversas normatividades, vamos a enfocarnos en cada una de esas normatividades, vamos a ver qué regulan en términos generales, qué aspecto de la realidad van regulando y posteriormente lo que se busca es una especialización, ¿no? Si el derecho, una de sus funciones es abarcar toda la vida humana, o sea, realmente podremos abarcar toda esa vida humana, o podemos entender toda esa vida humana. Los abogados igual tenemos un aspecto como general y generalmente pues tendemos a irnos especializando en algo para mejor total, ¿no? Entender lo que se va dando. Yo creo que, y el abogado tiene que tener, ¿no? Esta capacidad de un gusto extraordinario por la lectura y un gusto extraordinario por lo que va descubriendo en el texto que lo lleve a otro texto, ir a ese otro texto para poder ir engarzando, ¿no? Todo ello. Creo que es todo un proceso que conlleva efectivamente un tiempo para lograr estas habilidades o esta visión del pensamiento. Creo que estudiar derecho, igual que estudiar cualquier profesión, lo que vamos haciendo es transformando nuestra manera de entender la realidad, ¿no? En un momento dado para irla buscando el cómo lo vamos aplicando dentro de los cauces legales. El ámbito jurídico sí tiene estos cauces legales, ¿no? En un momento dado, que le llamará procedimientos, cuestiones de foro, si usted quiere, pero no se queda aquí la ciencia jurídica. La ciencia jurídica no se queda en el mero aspecto normativo, va más allá de ello a buscar cuáles son los contextos en donde se desarrollan los fenómenos y va también a ver cuáles son los valores que van o los valores esperados que van inmersos y que nosotros hablamos de este deber ser, ¿no? No solamente con lo que es, y sabemos que existe esta discrepancia entre lo fáctico y lo axiológico, y sin embargo, no dejamos de perseguir lo axiológico y creo que eso es algo que distingue totalmente al ámbito jurídico. Entonces, yo me centraré en estas técnicas de pensamiento que se irán aprendiendo, ¿no? A lo largo, ¿no? De los estudios y del tiempo, pero creo que implica aprender a ver la realidad de cierta manera y de cierta forma, tal y como lo hace un médico, tal como lo hace un economista. Y usted hablaba algo importante, me parece importante, ¿no? Y que también en un momento dado la teoría de la complejidad nos dice, ¿no? Y nos habla, que vivimos en estas técnicas de pensamiento como descontextualizados y quizás ahora donde tendríamos que ir es a empezar a amalgamar todas estas islas de conocimiento para tratar de tener como un acercamiento, pues, a la realidad o lo que construimos como realidad, de una manera como más, pues no sé si decir si cercana, ¿no? Pero más apegado, ¿no? A lo que percibimos como tal, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues técnicas irán encontrando muchísimas, ¿no? Tenemos catálogos de metodologías jurídicas en un momento dado. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con su Centro de Estudios Constitucionales, pues vamos a encontrar ahí, ¿no? Catálogos de pues qué es una interpretación conforme, qué es un texto de proporcionalidad, qué es una proporcionalidad, etcétera. Nosotros iremos como ir viendo cuál es ese gran catálogo de metodologías ya establecidas con ciertos pasos de interpretación y en un momento dado nosotros decidiremos para el caso específico cuál se retoma, ¿no? Y esto nos llega a tener, lo que ya había dicho, visiones diferentes, ¿no? De cómo deben resolverse las cosas en un momento dado. E inclusive hemos llegamos a tener visiones diferentes a las que son obligatorias por disposición legal. Desde este punto de vista, maestra, llama mucho mi atención esta axiomática, este adagio incluso, aprender a pensar es aprender a leer. Estas técnicas de pensamiento, pienso en las tres más clásicas,
la deducción, es decir, partir de principios generales y aplicarlo a principios particulares, su inversa, que es la inducción, partir de casos particulares para tratar de llegar a más o menos una suerte de homogenización objetiva, y la analogía, que es prácticamente encontrar semejanzas, diferencias. Incluso algunos multiplicarían la apuesta todavía un cuarto, la dialéctica, que es confrontar una tesis, así leída en su más amplia generalidad, porque bueno, este término de dialéctica es multívoco por excelencia, la dialéctica en Platón, la dialéctica en Kant, la dialéctica en Hegel, la dialéctica en Heidegger, la dialéctica en quien sea, es prácticamente uno de esos términos precisamente que nos ofrece la tradición filosófica para poder interpretar precisamente esta serie de interpretaciones que se hacen de las leyes. En este caso, por ejemplo, tener un criterio A, nos mencionaban la técnica de ponderación, la técnica de Alexi, por ejemplo, nos llamaba el test de proporcionalidad, cómo es que presumiblemente razonan los operadores jurídicos, cómo es que evalúan no solo las cargas axiológicas, no solo las cargas patéticas o emocionales, esto viene de Aristóteles, por supuesto, y sino el contenido logoico, el contenido mente proposicional. Desde este punto de vista, bueno, desde el inicio de este ciclo escolar en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, empezó digamos, frenesí, ¿no? Esta, digamos, como que empatía, este gusto por la hermenéutica, esta pasión, en cierta medida, por esta metodología de la investigación de ciencias sociales en general y de las ciencias jurídicas en particular, porque es todo un arte, una ciencia, el interpretar textos, cualquier tipo de texto que sea, en su contexto precisamente, y después aplicarlo a la realidad. De ese punto de vista, maestra, no me queda más que agradecerle este frenesí, esta pasión por este fenómeno, precisamente, que es un método que los que existen en la generalidad de las ciencias sociales. Una tesis de grado puede hacerse bien con un método hermenéutico, análisis crítico del discurso, etnografías, qué sé yo, estudios comparados de derecho o no, son diferentes artilugios, son diferentes técnicas que uno va aprendiendo conforme la formación. Y lo más divertido, lo más interesante desde mi punto de vista es ver cómo estas técnicas se interpretan en distintas instituciones, qué sé yo, la Universidad de Guadalajara, la UNAM, el ITAM, el TEC de Monterrey, el ITES, lo que sea en ese aspecto, cada institución tenderá a tener sus buenos, sus malos, sus dioses, sus diablos, sus vacas sagradas, sus innombrables. En ese aspecto es muy interesante este proceso formativo en el ámbito general de las ciencias jurídicas, que como lo mencionaba, se va sobre la marcha, es un camino que se va haciendo el caminar, por así decirlo. Desde este punto de vista no es algo ya dado, no es algo innato, que es el proceso meramente artesanal, en su faceta meramente pues, más rica, más simbólica. Desde este punto de vista, maestra, finalmente a manera de conclusión, que nos puede añadir, digamos, para ya cerrar como con el tema de la excepción, que es un tema incluso muy amplio, es un tema bastante rico, es un tema bastante apasionante, porque todo se cuece, pareciera que en el terreno jurídico la interpretación, la mejor interpretación, el mejor argumento, tenderá a vencer sobre el que no lo sea. En este aspecto es una especie de esgrima, me atrevo a usar esa analogía argumentativa desde el mundo del derecho, en este caso concreto. Así es. Y bueno, en este caso, la interpretación, también sirve para la toma de decisión, ¿no? Y quien tomará esas decisiones con un efecto jurídico, desde luego serán quien tenga las facultades, ¿no? Dentro de las reglas del propio sistema. Y yo creo que la hermenéutica evidencia eso, las N cantidad de posturas que tenemos acerca de la realidad. Y en esta argumentación, obviamente, como ya lo decía, pues por lo menos desde un punto de vista jurídico existirán, o en la realidad humana existen muchas formas de resolver los conflictos, ¿no? En un momento dado. Una forma de resolver conflictos es golpeando a una persona a otra persona. Solamente que en este caso, ¿no? Esta manera de resolver de conflictos, ¿no? Que lo consideramos, es una forma violenta en un momento dado, en una sociedad que por lo menos, ¿no? Dentro de los valores que se propugnan es la no violencia y, como usted ya mencionaba, una razonabilidad, ¿no? El utilizar esta facultad de pensamiento que tenemos para poder resolverlo. Pero a mí lo que yo he aprendido de la hermenéutica es que nos permite precisamente visibilizar algo que pareciera obvio, pero que en realidad no lo es tanto, ¿no? Porque vivimos inmersos en una sociedad de muchos discursos, en un momento, de muchas maneras de ver la realidad, muchas de ellas válidas, muchas de ellas consideremos que no son válidas,
pero quien me da un parteaguas desde el punto de vista jurídico a partir de las propias construcciones normativas que se dan, unas prevalecerán, unas visiones van a prevalecer sobre otras visiones, sobre todo para desde el punto de vista jurídico, para un fin práctico que es resolver o prevenir algún, algún conflicto, ¿no? Pero es, como usted lo dice, es algo muy rico, ¿no? Verdaderamente rico, en donde podemos ver cómo la humanidad conforma y crea diversas epistemologías y maneras de vivir, abordar y estar, ¿no? En esto que llamamos una realidad social determinada. Desde este punto de vista, no me queda más que agradecerle, maestra, su espacio, este diálogo que ha sido muy rico sobre técnicas de interpretación, metodología, en sentido estricto de la investigación. Ha sido un honor, maestra, de hablar con usted, con la maestra María de los Ángeles Hernández Rodríguez, que, bueno, forma parte del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y de la UNAM. En este aspecto es muy interesante. De mi parte no me queda más que agradecerle, maestra, esta pasión por la hermenéutica y las metodologías de investigación contemporáneas, que ha sido el punto que detonó en común esta disertación del día de hoy. De mi parte no me queda más que agradecerle su espacio y, bueno, no sé si quiere añadir algo de manera de conclusión. No, pues muchísimas gracias y bueno, la hermenéutica es una parte de la filosofía jurídica y realmente es algo que está como resurgiendo, ¿no? Que se está visibilizando en un momento dado. Creo que a partir de esta reforma, ¿no? Del 2011, donde empezamos a hablar de los principios y bueno, pues esperamos que no se pierda, ¿no? Este interés por las hermenéuticas. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias a todas, a todos por seguirnos y, bueno, estamos en contacto. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias.